Hermanos, yo creo que en todo tiempo, en todo momento, nosotros como humanos siempre tenemos buenos anhelos y deseos, empezando para nuestras propias vidas, en lo que es personal, anhelos o buenos deseos también para nuestra familia. Si tenemos hijos, siempre anhelamos lo mejor para ellos, oramos también por ellos. Si somos casados, también tenemos ciertas expectativas en cuanto al matrimonio, anhelos también o buenos deseos. Si estamos en el trabajo o si tenemos un emprendimiento, una empresa, nuestros mejores anhelos para esto y lo ponemos en oración, como digo, al Señor. O si somos estudiantes, anhelos de concluir bien la carrera, buenas notas y que Dios abra puertas después. Bueno, son anhelos que nosotros como seres humanos los tenemos. Si estamos sirviendo también al Señor, buenos anhelos de poder ser mejores siervos, hacer con excelencia el trabajo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bien, bueno, pero por otro lado también podemos pensar, ¿qué será de los demás que están en nuestro entorno? ¿Tendrán buenos deseos también para nosotros? Si usted es padre de familia, sus hijos, ¿qué estarán pensando de usted? ¿También tendrán buenos anhelos y deseos para usted como padre? Bueno, los demás también, de pronto nosotros sí, pero ¿qué de los demás? Pero sobre todo, pensemos un poco en Dios ahora, ¿no? ¿Cuáles serán los anhelos que Dios tiene para usted, para mí, para su pueblo, para sus hijos? Yo creo que los anhelos y deseos que Dios tiene para nosotros son los mejores. Y lo interesante de todo esto es que Dios los lleva a cabo, porque Él es el Dios perfecto. Y vamos a ver cuáles son esos buenos deseos que están aquí plasmados en la Escritura, ¿no? En la Biblia. Buenos deseos para nosotros y también vamos a entender cómo el Señor cómo desarrolla esto y cómo pone en nosotros para que se lleve a cabo esos buenos deseos. Porque Él sabe que si nosotros cumplimos con ciertos parámetros que Él nos va a indicar ahora justamente en este pasaje de la Escritura, vamos a ver que Él tiene detrás de esto grandes cosas para nosotros, son sus promesas. Él quiere que esas buenas promesas que están en la Biblia se cumplan en usted y en mí, en nosotros. Eso quiere el Señor. Y con esto pues entramos entonces a Deuteronomio capítulo 4. Si ven, ahora ya vamos avanzando un libro más de estos 4 libros que empezamos a estudiarlo desde Éxodo, ¿sí? Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. 4 libros que nos muestran con gran amplitud, con gran detalles, toda la trayectoria del pueblo de Israel, ahí desde que Dios los liberó de Egipto, rumbo a la tierra prometida. 4 libros que nos muestran. Eso también nos indica de que ese acontecimiento fue tan importante y que tienen muchas enseñanzas para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con este libro de Deuteronomio? Hay que tomar en cuenta que ya han transcurrido los 40 años en el desierto. Y eso no era el propósito de Dios. Eso no era que estén vagando 40 años. ¿Pueden imaginar 40 años? Tal vez, si yo veo aquí a algunos de ustedes, ni siquiera cumplen 40 años. Todavía les falta mucho. Y ustedes ven atrás, ya han vivido bastante. 20, 30 años, 35, casi 40, es bastante. Mucho tiempo, 40 años, ¿no? Entonces, es 40 años que pasaron en el desierto y lamentablemente después de los 40 años, ya la primera generación, pues pereció en el desierto por muchos juicios que mandó el Señor, justamente por su desobediencia, por su infidelidad, tantas cosas que pasaron en esa trayectoria. Y ahora estamos con una nueva generación, son los niños que eran en ese entonces, hace 40 años, y ahora ya son adultos. Ellos son los que van a entrar a la tierra prometida. Hay que tomar en cuenta también que el gran líder Moisés, ¿sí? Ya está muy anciano, está a punto de morir, ya su edad está avanzada, 120 años ya tiene Moisés, ¿sí? 40 años, sus primeros 40 años estuvo ahí con los egipcios desde que fue rescatado ahí de las aguas. 40 años huyó al desierto porque mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y luego a los 80 años el Señor le llama para que ayude a salir a su pueblo de la esclavitud. Y ahora pasan sus últimos 40 años ahí lidiando con todo este pueblo, otra vez en el desierto. Él va a morir
pero la nueva generación va a entrar a la tierra prometida. Entonces, Deuteronomio prácticamente es esto. Justamente Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley, porque la primera ley es la misma, ¿no? Lo primero que hizo hace 40 años fue promulgar la ley a esta generación que ya no está en el monte Sinaí, y ahora él va a recordar a la nueva generación la misma ley. Por eso se llama Deuteronomio, ¿sí? Significa repetición de la ley o la segunda ley para la siguiente generación. Bien, entonces es un libro también interesante en el sentido de que son las últimas palabras de un gran líder a su pueblo. Él va a morir, pero los otros van a continuar. Entonces, imagínense si nosotros estaríamos en estas condiciones. Yo ya a punto de morir y estoy con mis hijos, con mi familia, con la iglesia. Pues las palabras que yo expresaría serían, híjole, de mucho ánimo. Vamos, anímense, yo ya no voy a estar, pero ustedes van a continuar. Entonces, así tenemos que entenderlo Deuteronomio, ¿no? Moisés animando al pueblo. Por eso es buenísimo este libro, en ese sentido, cuando lo empezamos a revisar, a estudiarlo, ¿no? Porque es de mucho ánimo para continuar y seguir adelante. Bien, entonces, por eso aquí el anhelo de Dios. ¿Cuál es el anhelo de Dios para su pueblo, para esta nueva generación que ahora están a punto de entrar a la tierra prometida? Ahí está, el anhelo de Dios. Vamos a ir revisando Deuteronomio capítulo 4. Bien, entonces vamos a leer a primera instancia Deuteronomio 4 del 1 al 4 o al 3. Después vamos a ir revisando algunos versículos de este capítulo. Ya, espero que tengan ahí sus Biblias. Para subrayar también algo, es importante ir revisando bien todos los textos. Bueno, nos dice así la palabra del Señor. Ahora dice: israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé, para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les da en posesión. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal Peor, y cómo el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de este lugar. Esto habíamos visto la semana anterior, pero a primera instancia, ¿cuál es el anhelo de Dios? En estos primeros versículos ya los podemos detectar, podemos ver con claridad de que el anhelo de Dios es que su pueblo, aquí el pueblo de Israel, pero también nosotros como pueblo de Él, como hijos que somos de Dios, el anhelo de Él es que escuchemos su palabra y la pongamos en práctica. Tal vez esto ya es conocido, ya muchas veces lo hemos mencionado, y claro, ese es el requisito más importante ahí que para nosotros como cristianos, pero ahora tenemos que entenderlo de que el anhelo de Dios es que usted y yo escuchemos su palabra y la pongamos en práctica. El mismo hecho de que usted ya se dio cita acá es porque quiere escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios que usted está aquí, porque está escuchando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le falta? Cuando usted salga de aquí, ponga en práctica. Ponga en práctica, porque eso es lo que Dios anhela. Dios desea todo esto. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué anhela todo esto? Bueno, entonces vamos a ir analizando un poco aquí. El anhelo de Dios es que usted escuche y ponga en práctica su palabra. ¿Por qué? Primera razón, aquí vamos viendo, ya leímos el versículo del 1 al 3, porque las promesas de Dios se cumplen. ¿Qué les parece esto? Si nosotros escuchamos y aplicamos las promesas que son grandes y buenas, inmensísimas, podemos decirlo así, que son de mucho beneficio para nosotros, se cumplen. Esas promesas que están aquí en el Señor, del Señor en su palabra, ¿no? Que están aquí, esas se van a cumplir, pero el Señor dice que le escuchemos y le pongamos en práctica. Entonces, pues todo esto se genera en beneficio, en bendición para nosotros cuando le obedecemos, porque las promesas se cumplen. Podríamos pensar por un momento, ¿no? ¿Qué tal alguien que está estudiando, ya cursando la universidad, su gran anhelo, su gran deseo es concluir esa carrera
esos estudios porque después quiere ponerlo en práctica. Esa es la realidad, ¿no es cierto? No estudiamos para no hacer nada después. Nos esforzamos, estudiamos, nos capacitamos, nos entrenamos. Ese sería el escuchar, porque después viene la práctica. Entonces los grandes profesionales pues tienen toda una trayectoria de preparación, de capacitación. Y eso es lo que a veces tenemos, ¿no? Como seres humanos, ese anhelo. Entonces, algo así podemos entender lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, ¿no? Que crezcamos, que desarrollemos, le escuchemos a Él y lo pongamos en práctica, porque todo lo que Él dice en su escritura tiene que cumplirse, quiere que se cumpla en nosotros, porque es para nuestro bien. Es lo que está diciendo aquí, ¿no? En lo que acabamos de leer, dice, así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les da en posesión, ¿sí? Así ustedes pueden ser acreedores a lo que yo había preparado para ustedes. Pero escúchenme y pongan en práctica. De todos los israelitas que perecieron, la primera generación, sabemos que solamente dos obedecieron al Señor, Josué y Caleb. Y ahora Moisés está enseñando a la nueva generación, pero seguro que estos dos hombres también estaban ahí escuchando otra vez la ley, Josué y Caleb. Porque después va a morir Moisés y asume el liderazgo Josué, y por medio de Josué van a entrar a la tierra prometida. Estamos cerquita a esto, ¿no? Y por eso lo puse aquí, este texto de Josué 1, 6 al 9, un poquito largo, pero es bien interesante, muy importante para nosotros. Muchas promesas que están aquí también del Señor para nosotros, y tal vez muy conocido para muchos de ustedes este pasaje. Cuando le está diciendo el Señor a Josué, después de que ya van a entrar a la tierra prometida, vean lo que le dice el Señor: sé fuerte y valiente. ¿Para qué? Le dice el Señor, sé fuerte y valiente. Dice, porque tú harás que este pueblo heredere de la tierra que les prometí a sus antepasados. La promesa de Dios está ahí. Y después le dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. ¿Para qué? Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es la Biblia para nosotros, ¿no? No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley, la Biblia, ¿no? Y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Qué buenas palabras del Señor, ¿no? Pero póngale atención a esto, ¿no? Lo que le está diciendo, sé fuerte y valiente. No tengas miedo. O sea, sé fuerte y valiente para que me escuches y pongas en práctica. Medita de día y de noche, practica con cuidado. Bueno, el Señor le da todas las instrucciones para que ponga en práctica todo lo que le está ordenando. ¿Y cuál es la recompensa? ¿Qué es lo que quiere el Señor? No solamente de Josué, sino de todos nosotros, los que escuchamos y ponemos en práctica. Dice, solamente así tendrás éxito donde quiera que vayas. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere darnos en abundancia muchas cosas que nosotros pues nos hace falta, necesitamos. Pero el Señor sabe también que somos débiles a veces, ¿no? Por eso a Josué, este gran siervo del Señor, le dice, mira, sé fuerte y valiente. Ánimo, tienes que fortalecerte en esto. Dice, tienes que recitar siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que está escrito ahí, en lo que le dije a Moisés. Y 2 veces le repite esto, ¿no? Así prosperarás y tendrás éxito. Mire, ahí está la clave de todo esto. El anhelo del Señor es que nosotros pues tengamos éxito donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. El Señor quiere lo mejor para nosotros, pero ¿cuál es la situación en esto? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que primero le escuchemos. Primero le escuchemos y pongamos en práctica. Yo diría, eso es todo lo que el Señor pide y lo que anhela de cada uno de nosotros, ¿no? Pero hay una situación aquí que me vino, ¿no? La interrogante. Si bien es cierto, ahí está un Josué obedeciendo, y claro, Josué pues estuvo muy atento a escucharle a Dios y puso, o digamos, aplicó al pie de la letra, a tal punto que pudo conquistar
toda la tierra que Dios le había prometido. Y después ya de haber sido viejo también, Josué, él estuvo complacido con todas las cosas que Dios le dio a lo largo de toda su vida. Él experimentó esto, las promesas de Dios. Por eso es que al final de Josué también, de su vida, él pudo decir al pueblo, ¿no? Ahí lo reunió al pueblo y dijo, miren, ahí están estos pueblos que tienen estos dioses y todo, estos dioses falsos. Pues bien, ustedes elijan, ¿van a servir a estos dioses o al Dios verdadero? Y él dijo algo bien interesante, ¿no? Lo que es yo y mi casa, serviremos al Señor. Miren, esto es la trayectoria de un siervo que escuchó y puso en práctica. Tuvo éxito. ¿Se cumplió o no? Al pie de la letra. Por eso el Señor dice, mira, pónganme en atención, escúchenme, apliquen, porque yo quiero bendecirles a ustedes. Hermanos, lamentablemente muchas veces nos perdemos la bendición de Dios justamente por esto. Y por eso me interrogaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando desobedecemos? Claro, en primer lugar, pecamos, ofendemos a Dios. Y si no obedecemos, nunca vamos a tener entonces éxito para nada. Todo va a ser un caos, un fracaso. Así sería, ¿no? Así es como nos muestra el Señor. Pero no solo se queda ahí. Si somos verdaderos hijos de Dios, en ese amor que Él nos tiene, nos disciplina, a pesar de haber pecado, a pesar de haber desobedecido. El Señor nos disciplina, nos levanta, como decir, nos sacude el polvo y nos pone otra vez en pie, porque Él quiere bendecirnos. Esto es la grandeza de Dios y el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Pero esa no es la idea, eso es lo que justamente quiere evitar el Señor, que nosotros tropecemos o caigamos o que nos hundamos otra vez en el lodo. Justamente el Señor quiere evitar esto. Pero a veces, pues, como que nos metemos en estas cosas y después como que reflexionamos y ahí recién empezamos a obedecer a Dios. En otras palabras, como a veces se dice, ¿no? Cuando estamos en circunstancias así, dice que aprendemos a la mala, ¿sí? Ya, tenemos que primero caer para aprender, pero justamente el Señor, repito, quiere evitar todo esto. Pero a veces como hijos de Dios, como que aprendemos a la mala. Pero el Señor está ahí. A la final aprendemos, a la final tal vez obedecemos, pero ya quedan muchas secuelas en nuestras vidas que nos pudimos haber evitado. Eso quiere el Señor, ¿no? Que escuchemos y pongamos en práctica, porque ese es el anhelo y el deseo de Dios, que se cumplan en nosotros sus promesas. Y algo más que nos dice en el versículo 4, es de que si escuchamos y ponemos en práctica su palabra, es que Él nos va a dar vida que perdura, vida verdadera. Y eso nos dice en el versículo 4, ¿sí? En Deuteronomio 4:4, dice, pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. ¿Qué les parece esto, no? Moisés está diciendo al pueblo, vean, dice, como ustedes ahora me están escuchando, dice, como se mantuvieron firmes y fieles al Señor, por eso tienen la oportunidad de seguir escuchando y están vivos, ¿no? Porque los otros que escucharon y no obedecieron, y hace rato murieron. Eso está diciendo aquí, ¿no? Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Entonces el Señor nos da vida que perdura, vida en abundancia. Siempre y cuando pues escuchemos y pongamos en práctica su palabra, porque el anhelo del Señor es que usted y yo tengamos, repito, vida verdadera, vida abundante, vida eterna. Y por eso el Señor Jesús fue bien claro cuando concluyó su mensaje, ese sermón del monte que está en Mateo capítulo 5, 6, 7, donde el Señor Jesús predicó grandes temas fundamentales, esenciales para nuestra vida. Le invito también que revise esos capítulos, 3 capítulos, Mateo 5, 6, 7, empieza con las bienaventuranzas. Impresionante toda la instrucción que nos da el Señor. Y luego concluye, la conclusión es esto, ¿no? Después de haber enseñado, después de haber dicho muchas cosas el Señor a su pueblo, el Señor concluye, dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó. ¿Por qué? ¿Por qué no se derrumbó? Porque estaba cimentada sobre la roca.
Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Hermanos, somos testigos de estos tiempos que han sido de fuerte temporal, lluvias, cómo se han caído, se han derrumbado tantas casas, muchas personas han fallecido, cuántos desastres, cuántos puentes caídos, cuántas carreteras destruidas. Aquí el Señor como que nos advierte con todo esto, ¿no? Ahora, claro, el Señor no está refiriéndose a las lluvias, sino más bien Él compara las lluvias con los problemas que a veces nosotros tenemos, ¿no? Y la casa que aquí pone son nuestra vida, o puede ser su matrimonio, su familia. Entonces, podríamos decir, ¿no? Vinieron los problemas, crecieron todas las circunstancias difíciles, bueno, tantas que nos azotaron a nuestra vida o a mi vida. Dice, con todo, mi vida, mi matrimonio, mi familia no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Jesús. Eso quiere decir que en primer lugar Jesús tiene que estar bien puesto en nuestros corazones. Cuando digo bien puestos, me refiero a que hayamos escuchado el Evangelio, hayamos entendido estas buenas noticias y lo hayamos aceptado por fe. Me explico. Jesús murió en la cruz por usted, por mí. Él mostró su poder al resucitar al tercer día. Y su muerte es una muestra de que, en primer lugar, de que Él nos ama, pero en segundo lugar, su muerte nos está mostrando, ese sacrificio nos indica que nosotros necesitamos de que Él nos perdone porque nuestros pecados, el suyo y el mío, fueron clavados ahí. Él murió por su culpa y mi culpa. Nosotros somos los culpables de todo esto y tenemos que reconocer, porque caso contrario estamos perdidos por toda la eternidad, esclavizados por el pecado. Entonces, la roca es Cristo, que tiene que estar bien puesto en nosotros. Por fe se lo recibe, ¿no? Arrepentimiento y fe. Cimentado Jesús, entonces pues, venga lo que venga, nuestra vida, nuestro entorno se va a mantener firme. No vamos a caer, no se va a derrumbar. Esa es la promesa que el Señor nos está poniendo aquí. Pero si solo escuchamos y no ponemos en práctica, si ven ahí lo que nos dice, es como cimentar sobre la arena o edificar sobre la arena. Vienen todos los problemas y cualquier cosa, pues eso se derrumba, se va abajo. Y la ruina es grande. Entonces, ¿cuál es el anhelo de Dios? Regresando al tema. Que escuchemos y pongamos en práctica. En primer lugar, ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Que sus promesas se cumplan en nosotros. Nos quiere bendecir. Y en segundo lugar, aquí estamos viendo que Él nos quiere dar vida abundante, que disfrutemos de la vida. Eso quiere que suceda en nosotros. Ese es el anhelo del Señor. Eso está, el Señor pues lo tiene muy vigente y está a la expectativa de cómo usted y yo reaccionamos a esto, de cómo escuchamos y de cómo lo aplicamos. Eso está mostrando también aquí el Señor por medio de Moisés al pueblo de Israel. Miren lo que el Señor les prometió. Miren lo que el Señor tiene para ustedes. Es algo demasiado grande. Pero, dice Moisés, estén atentos, escuchen a Dios y practiquen. Y entonces sí, les va a ir súper bien. Está una y otra vez animando a Moisés a su pueblo, como hasta ahora también el Señor lo hace con nosotros. Nos anima, dice, vamos. Así es, así funciona. Escúchenme y obedézcanme, dice el Señor, porque yo tengo grandes cosas para ustedes. Es que el Señor es bueno. El Señor es un Dios de gran misericordia y de grandes bondades. Ahora, el Señor anhela esto. El Señor lo que tiene en su corazón, en otras palabras, en este primer punto, el gran anhelo de Dios es que su vida perdure para siempre. El anhelo de Dios es que su matrimonio perdure también para toda la vida, que su familia tenga estabilidad, que se pueda gozar de esta vida. Esto quiere el Señor en medio del caos que nos encontramos, ¿no? El Señor sabe todo esto, pero el Señor quiere buenos días, buenos tiempos para cada uno de nosotros. Nosotros nos perdemos de todo esto, pero el Señor nos está mostrando, nunca es tarde, ahora es el tiempo también. En segundo lugar,
¿Cuál es el anhelo de Dios? Que tengamos sabiduría o que seamos sabios. Esto también anhela el Señor de sus hijos, así como nosotros, como padres, los que tenemos hijos. ¿Qué anhelamos de nuestros hijos? Que sean sabios, que tomen buenas decisiones, que crezcan, que maduren, que sean algo útil, que sean muy útiles aquí en esta sociedad, que sean buenos siervos del Señor. Bueno, esos son mis anhelos también, ¿no? Como padre. Quiero lo mejor para mis hijos, ¿no? Pero, sobre todo, pues, que sean sabios. Este es el elemento indispensable aquí, ¿no? Entonces aquí vemos otra vez en Deuteronomio. Vamos a ver desde el versículo 6 al 8. Sigue mostrando Moisés. Dice, obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros, del Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tengan normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Hermanos, aquí, ¿qué está mostrando el Señor? Dice, si ustedes me obedecen, si ustedes ponen en práctica todo, y si ustedes me escuchan con atención, dice, mi anhelo es que ustedes lleguen a ser sabios. Y cuando entren allá a la tierra prometida, cuando lleguen allá va a haber muchas naciones, muchos pueblos. Mi anhelo es que esas naciones paganas, esas naciones que están sirviendo a ídolos, esas naciones que no conocen quién soy yo, quiero que ellos conozcan por medio de ustedes. Quiero que sean sabios y que ellos una y otra vez se pregunten, ¿y quién es esta nación? ¿Y quién es este pueblo? Este pueblo que tiene muy cerca a su Dios. El anhelo de Dios era que todas las naciones, para ese entonces y para hoy también, que todas las naciones conozcan de su infinita gracia. Eso es lo que anhela el Señor. Y dice, yo he puesto en ustedes todo, así que cuando entren ahí, sean inteligentes, sean sabios. Pero primero obedeciendo mi palabra. Porque solamente así nosotros nos hacemos sabios. Y esto, lo que quiere aquí el Señor, o sea, de que seamos sabios, porque esto genera, lo he puesto aquí, un buen testimonio, en primer lugar, hacia afuera. El testimonio que tenemos que dar hacia afuera. Las naciones, o pueblos, o para nosotros sería nuestras familias, nuestro entorno. Que todos pues sepan quién es Dios, quién es nuestro Dios. Ese es el anhelo de Él, del Señor. Que genere un buen testimonio. Eso estamos viendo aquí en Deuteronomio. La sabiduría, ¿de dónde proviene? Viene de toda la Escritura. Proverbios, todo ese libro de la Biblia que tiene 31 capítulos, todo eso es como la esencia de la sabiduría, donde nosotros deberíamos asumirlo con mucha responsabilidad al escudriñar, al estudiar y al poner en práctica lo que está en Proverbios. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Y es interesante que Proverbios tiene 31 capítulos. Usted sabe esto, que cada día tenemos que leer un proverbio. Hoy, ¿cuánto estamos? 30. Hoy podríamos leer Proverbios 30. Y mañana es primero, deberíamos leer Proverbios 1. Analizar, reflexionar, y qué mejor si esto lo hacemos en familia. Nosotros lo aplicamos desde muchísimos años atrás con mi familia. Claro, están grandes mis hijos, ya no estamos siempre juntos, pero cuando estábamos todos, eran niños, todos los días, un proverbio. Ahí, cuando desayunábamos, ahí estaba la Biblia. Y todavía ahí mismo la tenemos al lado, muy cerca, ahí está una Biblia, es solamente para leer proverbios, ¿no? Muy cerquita, la mesa ahí está la Biblia. Así que cuando estamos comiendo algo, solo alzamos la mano y ni regresamos a ver, ¿no? Ahí está la Biblia. ¿Y la marca está en dónde? En Proverbios. Ahí, cerrados los ojos, ya está abierto en Proverbios, ¿no? Porque el anhelo como padres es que en nuestra familia nuestros hijos sean sabios. Y ahí está. Entonces, es que esto genera un buen testimonio en primer lugar afuera, y esto es, como digo, es el anhelo del Señor. Como ejemplo nada más, el que escribió los 29 proverbios, no capítulos, porque el 30 y 31 lo escribieron otros. Salomón escribió estos proverbios, y
Y lo escogí aquí, Proverbios 4, 5, 7, porque en este proverbio el papá de Salomón, que es David, él dice que lo instruyó desde niño a su hijo en la sabiduría. Y los versículos anteriores, Salomón dice, ¿no? Cuando era pequeño, mi padre me instruyó de esta manera. Y solo he cogido el versículo del 5 al 7, ¿no? ¿Qué es lo que le decía el papá a su hijo, en este caso David a Salomón? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides mis palabras ni te apartes de ellas, no le abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá, ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría. Eso era el consejo de un papá hacia el hijo. Y por eso es que cuando Salomón escuchó la voz de Dios, le dijo, pídeme lo que quiera. Salomón pidió sabiduría. Lamentablemente, pues, al final se descarrió. Esta es una pena, una tragedia que le pasó a Salomón. Pero ahí estaba este hombre muy sabio, recibió el consejo de su papá, David. Pero para nosotros el consejo es de Dios, de nuestro Padre Celestial. Él nos está diciendo que adquiramos sabiduría, adquiramos inteligencia, que no olvidemos sus palabras ni nos apartemos de ella, que no lo abandonemos para nada a la palabra. ¿Por qué? Aquí dice, nos da las razones, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque ella dice te va a proteger, ámala y ella te va a cuidar. La sabiduría es lo primero. Pero anhelo de quién es esto? De Dios para nosotros. Dios quiere que usted y yo seamos sabios. Y la sabiduría se adquiere por medio de la palabra. Escuchar, retener, practicar. ¿Sí? Entonces, este mismo hombre, este Salomón, que escribe los proverbios, muchos tiempos después de estas generaciones que estamos hablando aquí de Israel, ya conquistaron la tierra, ya se estableció la nación. Ahí están los israelitas. En el tiempo de Salomón fue bien interesante con el pueblo de Israel. Miren lo que nos dice Primera de Reyes 10, 23 al 24, otro capítulo que sí vale la pena revisarlo todo, pero aquí solamente vamos a leer estos dos versículos. Dice que tanto en riqueza como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado. Bueno, parece que recién están dando testimonio a las naciones por la sabiduría. A tal punto que esas naciones paganas, esas naciones que eran enemigos mismos de Israel, ahora dicen, ¿qué está pasando con Israel? Ese buen testimonio que se está dando, ¿no? Dice que desde lejos venían los reyes y todo de las naciones a visitar a Salomón para ver de dónde tenía tanta sabiduría. Y no llegaban con las manos vacías, llegaban con muchos tesoros a entregar a Salomón para que les muestre cuál es el secreto de la sabiduría. ¿Cuál es el secreto de la sabiduría? Dios, la palabra. Y todos decían, ¿por qué este hombre es sabio? ¿Y por qué el pueblo de Israel prosperó tanto? Había tanta riqueza en ese pueblo que en unos versículos más abajo, ¿sabe lo que dice ahí? Dice que, bueno, en Israel, como en todos los lugares, hay muchas piedras, ¿no? Dice que la plata era tan común en Israel como las piedras ahí en los caminos o donde sea. Era para mostrar cuánta prosperidad había en el pueblo de Israel. Esto es un cumplimiento de lo que le dijo también a Josué. Escucha bien la palabra del Señor. Sé fuerte y valiente, ya lo leímos, ¿no? Sé fuerte y valiente, cumple con cuidado mi palabra, obedécela día y noche. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. En Salomón podemos ver esto también, ¿no? Con el pueblo de Israel. Impresionante. Un buen testimonio hacia afuera, a tal punto que todos estaban preocupados. ¿Qué es lo que está pasando allá? Yo me preguntaba, hermanos, ¿qué de nosotros del testimonio hacia afuera? ¿Cuántas personas, conocidos, amigos, de pronto han llegado donde usted le diga, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Qué está pasando en tu vida? O sea, ¿por qué está sucediendo así? Yo quiero ser como tú. Pero dime el secreto. ¿Han llegado a alguien donde usted así? Tal vez compañeros del trabajo, amigos, familias, que lleguen donde usted le diga, bueno, cuéntame el secreto pues de tu vida. Porque te veo bien, o sea, ¿qué es lo que pasa? Te veo que tienes paz, estás alegre. ¿Qué sucede en tu vida? Y qué fácil decir ahí, ¿no?
pan, es Dios. ¿Cómo que Dios? Sí, es Dios. Toma la Biblia, léela, estúdiala, aplica y vas a cosechar bendición. Mire, qué fácil, ¿no? Eso es lo que Dios anhela de nosotros. ¿En qué punto nos perdemos? ¿En qué punto nos desviamos? ¿Por qué todo esto? Me pregunto, ¿no? ¿Por qué todavía no hay un gran testimonio afuera? ¿Qué sucede con nuestras vidas como cristianos? ¿Cómo nos ven los demás? Lamentablemente muchas veces como que no es el buen testimonio, sino el mal testimonio. A tal punto que nadie quiere visitar ni siquiera una iglesia, no quiere ni escuchar la Biblia. Porque dicen, ¿para qué? Lamentable es esta parte, ¿no? Y muy preocupante. Ese es el anhelo de Dios, que nadie se inserte a su iglesia, que nadie escuche la palabra del Señor. No, el anhelo del Señor es que usted y yo seamos luz en este mundo y que muchos lleguen a Cristo por su buen testimonio. Esa es la voluntad del Señor, ese es el anhelo del Señor y Dios está trabajando muchísimo en esto, ¿no? Ahora, en medio de todo esto, como digo, genera un buen testimonio y esto puede abrir muchas puertas, sea en lo laboral, en el trabajo, en la familia. El Señor abre puertas, pero tenemos que ser sabios en este sentido, obedientes a la palabra, escuchar y obedecer. Pero algo interesante que aquí podemos ver en los siguientes versículos, ¿sí? Es que nos da una advertencia. En el versículo 9 podemos leerlo, ¿sí? Sigamos leyendo, dice, pero ten cuidado. Esta es una advertencia, ¿no?, que nos pone el Señor. Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. El versículo 9 es una advertencia que me llamó muchísimo la atención. A primera instancia dice, mi anhelo, dice el Señor, es que ustedes sean sabios, que las naciones conozcan quién es mi pueblo, que conozcan mi poder, que conozcan mi gracia, que conozcan mi amor, porque yo estoy para todos, pero ustedes muestren bien hacia afuera. Lamentablemente, sí, no lo hicieron tanto así, pero después nos pone una advertencia, pero tengan cuidado, dice, ¿no? Pero tengan cuidado. ¿Tengan cuidado de qué? Dice, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. ¿Qué es lo que ha puesto en nuestros corazones? ¿Qué es lo que ya sabemos de Dios? ¿Qué es lo que conocemos de Él? ¿Qué ha hecho en nosotros? El Señor dice, tengan cuidado y no se olviden, porque parece ser que somos muy olvidadizos. Y es por eso que el momento de poner en práctica, en vez de obedecer a la palabra del Señor, hacemos lo que nosotros queremos. Y ahí sí se nos descuadra todo. Ahí sí el anhelo del Señor como que desaparece. Porque el anhelo del Señor es que usted y yo tengamos éxito, prosperemos en todo, que seamos fructíferos en todo sentido. Pero ¿qué pasa cuando descuidamos de esto? Cuando nos olvidamos. Y por eso la advertencia, presten atención, dice, no se olviden de las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de sus corazones mientras vivan. Primero el pueblo de Israel, cuántas cosas que vieron de Dios, cuántas cosas que fueron testigos, o de cuántas cosas que ellos fueron testigos. Dice, no se olviden, vivan esto. Hermanos, como nosotros como hijos de Dios, ¿qué hemos experimentado? ¿Qué estamos experimentando de Dios? ¿Qué hemos recibido de Dios? Pues les digo, como hijos de Dios, lo más grandioso que hemos recibido es la salvación. La promesa de la vida eterna. Dice, no te olvides de esto. Todos los días recuerda esto, no te olvides mientras tú vivas. Que hermanos, aquí es donde en verdad pues el buen testimonio va hacia la familia, hacia adentro, y no realmente es un buen testimonio, es un mal testimonio. A veces nos esforzamos para ser diferentes afuera, pero adentro, ¿cómo es nuestras vidas? Es que mientras no haya un buen testimonio adentro, nunca va a haber un buen testimonio afuera. Entonces, tenemos que apuntarlo primero hacia adentro. ¿Qué es lo que pasa en nuestros hogares? ¿Qué pasa en mi mismo hogar, en mi misma familia, hacia adentro? Ustedes no saben el testimonio que yo tengo adentro, ¿no?
Solo mi esposa y mis hijas saben, ¿no? Ustedes no saben. ¿Qué está pasando? Tampoco yo sé qué es lo que está pasando en sus hogares, ¿no? Pero les digo, no es tan fácil adentro, ¿no? Para que sepan, yo a veces me enojo mucho con mis hijas, con mi esposa. A veces reclamo, pero a veces es porque las cosas no se están haciendo bien. Yo me frustro. Entonces, sí, ahí a veces sale el antiguo Enrique, ¿no? Y es complicado adentro. ¿Y cómo doy buen testimonio a mis hijos? A mi esposa. ¿Cómo doy ese buen testimonio? A veces hasta puedo quedar mal con ellas y es complicado y tengo que regresar a todo esto porque el Señor me llama aquí, ten cuidado, hey, ten cuidado. Adentro sobre todo, ¿no? Adentro donde tenemos que ser bien cuidadosos como esposos, como padres, con nuestros hijos. Porque ahí parece que se nos desarma todo. La advertencia hacia adentro, ¿no? Y un detalle interesante aquí, dice, cuéntaselas a sus hijos y a sus nietos. Bueno, hay una cosa aquí, en Éxodo habíamos revisado hace mucho tiempo atrás, siguiendo esta línea, estas series, ¿no? Dios levantó al hermano de Moisés, a Aarón, como sumo sacerdote. Le delegó una gran responsabilidad, un gran privilegio para Aarón. Pero resulta que sus dos hijos eran sacerdotes. Yo prediqué aquí esta parte, ¿no? De Éxodo, donde el Señor los eliminó a los dos hijos de Aarón, en este caso eran Nadab y Abiú, dos sacerdotes, que hicieron todo lo contrario a como Dios les había ordenado hacer. Entonces, Dios mandó un fuego y los consumió. Murieron los hijos del sumo sacerdote, Aarón. Yo me preguntaba, ¿cuál sería el testimonio hacia adentro en la casa? Afuera, Aarón haciendo todo lo que el Señor le pedía. Adentro, con sus hijos, ¿qué hacía? No dice la Biblia, pero algo pasó, que al final sus hijos no siguieron lo que Aarón hacía afuera, ¿no? ¿Qué estaba pasando hacia adentro? Pero hermanos, yo me quedo aquí por un momento, dice, cuéntaseles a sus hijos y a sus nietos, todo lo que tú has visto, todo lo que tú estás experimentando. Hermanos, yo he hecho esto en una parte, ¿no? Con mis hijos. Con mi esposa nos hemos esforzado desde niños ahí con nuestros hijos. Damos gracias al Señor que por la gracia de Dios entendieron el Evangelio. Mis hijos son salvos. Puedo respirar de otra manera. Ya puedo morir. Mis hijos se van al cielo también. Gracias al Señor. Hemos transmitido lo que un día el Señor puso a mi esposa y a mí, el Evangelio. Y hemos luchado, hemos orado muchísimo para que nuestros hijos se conviertan. Una tarea tremenda. Y ahora ya puedo respirar de otra forma, ¿no? Ya son hijos también de Dios. Ya, su padre ya no soy yo, es Dios. ¡Qué bendición! ¿O no? Cuéntaselos a tus hijos. Y ahora, hermanos, doy gracias al Señor que ahora en medio de todo esto viene una nieta. Estoy muy agradecido con la nieta que me dio. Ahora la tarea sigue. Si bien es cierto, la responsabilidad son los padres, pero aquí el Señor me dice, pero cuéntales también a tus nietos. Híjole, pensé que ya se había acabado la tarea. Qué bendición la nieta. Yo ya estoy orando por mi nieta para que un día conozca al Señor. Y ya estoy pensando si el Señor me da más vida y veo crecer a mi nieto, tal vez más nietos. Yo oro por esto, ¿no? Que también me siente ahí con mi nieta y poderle hablar de Cristo. Y poder hablar lo que Dios hizo, o que conozca esta nieta un poco de la historia de lo que Dios hizo en nuestras vidas, a los abuelos, a sus tíos y todo, ¿no? Eso es lo que quiere el Señor, ese es el anhelo que tiene el Señor. ¿Sí lo capta esto? Qué bendición esto, ¿no? Poder abrazar a los hijos, hablar de las cosas del Señor, y si le da nietos, coger a los nietos y seguir con la responsabilidad de comentar esto. Qué bendición, les digo. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Y tomando en cuenta que Moisés aquí ya iba a morir, él vio la primera generación que murió por el pecado.
tiene una nueva generación y Él los está viendo como a sus propios hijos, como a sus propios nietos. Y por eso es Deuteronomio en ese sentido, ¿no? Cómo Él les advierte, cómo les acoge a su pueblo y les dice, vean, hagan bien las cosas, porque Él ya va a morir. Ustedes dicen, van a entrar. Yo no voy a entrar a la tierra prometida, yo ya me voy al cielo, pero ustedes entren bien allá, hagan bien las cosas. Así lo veo a un Moisés, ¿no? A un Moisés que está ahí una y otra vez recalcando o motivando al pueblo de Dios para que haga bien las cosas, ¿no? El anhelo del Señor es que usted tenga sabiduría, sea sabio, pero póngale atención a la advertencia, ¿no? A la advertencia, versículo 9. Y por último, hermanos, el anhelo de Dios es que reconozcamos el poder de Él. Casi todo el capítulo 4 de Deuteronomio se enfoca en esto, ¿sí? En reconocer el poder de Dios. Esto es lo que quiere el Señor, que reconozcamos de Él. Y a primera instancia, en el versículo 15 al 19, voy a leerlo. ¿Qué es lo que dice aquí el Señor? Dice, el día que el Señor les habló en Horeb, allá en Sinaí, hace 40 años, en medio del fuego ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer, o imágenes de animales terrestres o de aves que vuelan por el aire, o imágenes de animales que se arrastran por la tierra, o peces que viven en las aguas debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Esos astros los ha designado el Señor y Dios de ustedes como dioses de las naciones que están debajo del cielo. Pero ustedes, el Señor, dice, pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno donde se funde el hierro, para que fueran el pueblo de su propiedad, como lo son ahora. A primera instancia, hermanos, el Señor, claro, el anhelo, repito, de Dios es que lo reconozcamos, que reconozcamos quién es Él. Pero debemos reconocer, aquí nos dice el Señor, a primera instancia, la inutilidad de los ídolos. Dice, tomen en cuenta que esos ídolos que están allá o cualquier cosa de este mundo no sirve para nada, dice el Señor. No se concentren en esto. Esos son inútiles, no pierdan el tiempo. No se postren a ídolos ni al mundo, porque eso es vano, no sirve para nada, dice el Señor. Presten atención a todo esto, porque el anhelo del Señor es que nosotros como pueblo de Dios, como hijos que somos, solo nos postremos ante Él en alabanza, en adoración. Solamente a Él, al que nos rescató, al que nos salvó, al que nos ama, al que nos provee, al que nos sostiene, al que tiene grandes cosas para nosotros. ¿Para qué perder el tiempo, dice el Señor, en ídolos, en cosas vanas? No sirve para nada. Estos dioses falsos no inspiran a nada bueno, solo inspiran a cosas fantasiosas, a la avaricia, a la ambición, al engaño, a la infidelidad. Esto es lo que hacen el mundo o los falsos dioses o ídolos. Estos dioses falsos no solo ofrecen promesas que no se pueden cumplir. ¿Cuántas promesas hay allá afuera? Pero son promesas falsas, ¿no? Que no se cumplen. Solo las promesas de Dios son buenas, perfectas y las que sí se cumplen. Pero Dios dice, mi anhelo es que no presten atención a eso, préstenme atención a mí. También debemos recordar siempre el pacto de Dios. El 23 y el 24 es muy interesante en este sentido. El Señor le sigue diciendo, tengan pues cuidado de no olvidar el pacto. Esa palabra olvidar, ¿no? Parece que siempre nos olvidamos. De no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Bueno, hermanos, entonces hay que recordar siempre el pacto del Señor. Es un Dios de pactos. Él hizo un pacto con nosotros ahí en la cruz. Él dijo, yo entrego mi vida para que si ustedes creen en mí, tengan vida eterna. La señal del pacto es mi sangre que derramo aquí en la cruz. Bueno, el pacto de Dios está vigente. Ahí está. Dice, por mi parte, yo doy la vida por ustedes, para que si ustedes creen en mí, tengan vida eterna. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hemos hecho?
pues ese pacto está vigente y tenemos que recordar y ser gratos por todo esto, ¿no? Recordar siempre el pacto de Dios con nosotros, ¿no? Reconocer también la compasión de Dios que tiene, que es grande esa compasión por nosotros. Del 29 al 31, seguimos leyendo, dice, pero si desde allí buscan al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo. Ahí está, ¿no? Que no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Qué buenas promesas de Dios. Qué buenas promesas de Dios. Que están ahí, dice, pero hay que reconocer que Dios es un Dios compasivo. Aunque nosotros a veces nos olvidamos, Él jamás se olvida. Hay que reconocer también, ¿salió? Sí, ahí está, hay que reconocer que no hay otro Dios fuera del Dios de los cielos. Podemos seguir leyendo, versículo 35 al 40, pero está ahí un versículo de Romanos 16, 27, que el apóstol Pablo, en este caso, como un siervo del Señor, como un hijo de Dios, él servía al Señor y él tenía que recordar todo esto, cuán grande es Dios. Y cuando él recordaba, lo expresaba con estas frases, a mí me gusta muchísimo, ¿no? Como el apóstol Pablo, no solo aquí lo pone, también cuando le decía a Timoteo en esta carta, también sale algunas veces como el apóstol Pablo lo expresa, ¿no? En el versículo 27, capítulo 16, dice, al único sabio y Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Eso es reconocer, en medio de todo, cuán grande es nuestro Dios y darle solamente la gloria a Él. Que en medio de todo podamos caer postrados ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores y darle la honra y la gloria a Él. A Él, dice, sea la gloria por siempre, pero es por medio de Jesucristo. Es que claro, sin Jesucristo no pasa nada, absolutamente nada. Solamente pues caeremos en una cierta religiosidad, en algo muy superficial y no vamos a experimentar todas las promesas de Dios. Jesucristo tiene que estar bien puesto en nuestros corazones, ya lo dije hace un momento, a través de la fe, nuestro arrepentimiento de nuestro pecado y reconocer que Él murió en la cruz por nosotros. Entonces sí podemos decir, al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Hermanos, tenemos que reconocer el poder de Dios. Es interesante que muchos tienen sus vehículos 4x4 y que muchas veces pues ni saben para qué es ese 4x4. Muchas veces se han quedado enterrados en el lodo, en el fango, enterrados en el agua con su carro y no han podido salir de ahí. Y de pronto pues en medio de todo eso alguien se acerca y le dice, va, pero use el 4x4. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué significa? Bueno, lo tengo en mi carro, pero ¿para qué es? Va, así funciona, tenga ahí. Ahora sí, acelere y el carro sale. Hermanos, parece que a veces nosotros nos olvidamos que somos 4x4, ¿sí sabía? Como cristianos el Señor ha derramado el poder sobre nosotros. Y a veces estamos tan hundidos en las circunstancias difíciles, caídos sin podernos levantar, como que el mundo nos aplasta y sin tener alternativas, ni caminos, ni soluciones para salir, cuando en verdad nos olvidamos de que en nosotros está el poder de Dios. Nos olvidamos de que somos 4x4. Entonces el anhelo del Señor es que no nos olvidemos. El Señor ha puesto tantas cosas valiosas y grandes en nosotros que nos olvidamos así de la nada. Y nos perdemos de muchas cosas. El anhelo de Dios es que reconozcamos su poder. El poder. Porque dice la palabra, no hemos recibido un espíritu así nomás de cobardía, de así, un espíritu flojo, sino de qué? De poder, de amor, dominio propio, dice la Escritura, ¿no? Y nos olvidamos que hemos sido 4x4. Cuidado, el anhelo del Señor es que todo el tiempo recordemos y que con el poder de Él, con su fuerza, podemos salir, batallar ante cualquier circunstancia que se nos venga.
y Él nos da la victoria. Salimos adelante, ¿sí? Pero es en el poder de Dios. Entonces, hermanos, podemos finalizar con esto. Que el anhelo de Dios es que usted le escuche, que le obedezca. ¿Por qué? Porque de esta manera se llega a tener sabiduría y ser acreedor a las grandes promesas que Él nos muestra en su palabra. ¿Por qué nos perdemos esto? Me pregunto, ¿no? Pero entre todo esto, hermanos, el gran anhelo de Dios es que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Que todos lo reconozcan como el Señor y Salvador de sus vidas. Ese es el gran anhelo de Dios. El Señor murió por todos. El Señor entregó o derramó su gracia sobre todas las naciones. Pero nos ha dejado a nosotros la responsabilidad de ser luz. Porque el anhelo de Dios, repito, es que todos se arrepientan. Usted ya es un resultado de esto. Gloria a Dios por esto. Gracias a Dios. Qué bueno. Qué bendecidos. Pero todavía falta. Porque Dios quiere que todos lo reconozcan como Señor y Salvador. La tarea está ahí. Todavía está vigente y tenemos que trabajar en todo esto.